Luciano, de Isabel Abelli, capítulo 27. Desde el jardín llegó a mi cuarto la risa de Val. Al llegar a casa de la escuela en la tarde, se había puesto a pintar sentada en la mesa del jardín junto con Fallé, quien me miró con la frente arrugada. Me hizo preguntas, por lo que le quedé bastante agradecida. Por el contrario, Val, quien llevaba un enorme sombrero con plumas y un camisón rojo que le llegaba hasta los pies, descalzos por cierto, corrió hacia mí y me arrastró hasta la mesa. Pero me zafé de ella y desaparecí en mi cuarto. Encontré un recado de mi padre avisando que regresaría al atardecer. Cerré la ventana y la voz de Val enmudeció. Una bandada de pájaros levantaba el vuelo desde alguna parte hacia el cielo, estructurando formaciones como si fuera una coreografía estudiada. Primero una V y luego una línea. En fila se seguían unos a los otros hasta desvanecer en el horizonte. Me senté a la mesa y me quedé mirando un fajo de papeles que tenía ante mí. La novela a medio concluir de Ambrose Lovell se protagonizaba en el escritorio de 47 años, Alan, y la primera frase rezaba: la habitación donde Alan contó su última historia tenía cortinas de color marrón. Tras una escueta y casi objetiva descripción del pobre estudio, Lovell pasaba la noche en el teatro donde se estrenaba la pieza teatral de Alan y donde el escritor había experimentado la fina ruptura en lo íntimo de su pecho. Poco después apareció en su vida un extraño por el que Alan sintió una rara atracción. Ese hombre carecía de recuerdos de su pasado y tampoco tenía líneas en las manos, pero sí sueños, los cuales siempre versaban sobre situaciones dramáticas. Soñaba con el editor de Alan, se alejaba de él luego de que su obra había recibido críticas de acerbas durante años. Soñaba que Alan encontraba arrodillado frente a una cama en la que yacía un joven moribundo. Soñaba que Alan tenía en brazos a una mujer que sangraba. Soñaba que Alan se ahorcaba en su estudio porque no quería seguir viviendo. Y todo lo que el extraño soñaba se convertía en realidad. Las obras teatrales de Alan ya no se inscenificaron. El hijo de Alan murió a consecuencia de una neumonía y su hermana Emma, bailarina, fue arrollada por un automóvil. Se desengranó en los brazos de Alan y apenas un año después el escritorio se quitó la vida. Repasé las hojas y de nuevo me dediqué a leer frases sueltas y algunos fragmentos. Tuve la sensación de que las palabras me saltaban como si tuvieran vida. Usted debe de tener un nombre, señor, dijo Alan. Todo el mundo se llama de alguna manera. Por lo visto yo no soy como todo el mundo, contestó el extraño, y contempló sus manos de delgados dedos. No sé mi nombre, ni sé mi edad, ni mi lugar de nacimiento. Su rostro parecía fatigado, y de repente Alan se sintió abatido por una tristeza que no conseguía explicar. Era como el eco extraño que le tocaba en el hondo de su ser. Sus palabras son mi profesión, dijo Alan y su voz sonó firme. Le voy a obsequiar un nombre. Por mi alma no las vi venir. Las palabras del conductor resonaron en la noche y el tiempo en el que se alejaba con pasos rápidos para pedir auxilio. Alan estaba sentada en la acera. Sin decir palabra, tenía a Emma en sus brazos. La sangre emanaba de sus sienes y caía sobre el oscuro pavimento. Era de rojo carmín como las cortinas de aquella iluminada noche de estreno en el teatro. Allá, a lo lejos, rugía un trueno, y Alan supo que ahora iba a suceder lo que el extraño había soñado. Acomodó la cabeza de Emma en su regazo. Los brillantes ojos de ella lo miraban, pero Alan permaneció mudo. Él, que nunca se había sentido confundido por palabras, no tenía ninguna para ella. Emma le sonrió. No te angusties, dijo con suavidad. Ya no estoy sola. Con estas palabras cerró los ojos. Su pálido rostro, siempre tan bello, resplandecía a la luz de la luna. La lluvia caía sin ruido y ahora solo se escuchaba el tic-tac del reloj de Alan. Latía como un pequeño corazón vivo en el bolsillo junto a la solapa. Alan pensó en el día en que lo había encontrado, su muerte, su último visitante, y en ese momento tomó conciencia de que ese era el principio del fin.
La última línea del manuscrito inconcluso ya la conocía. Me la había citado Sebastián en su reseña sobre Lowell. Me había dicho que no quedaba ningún rastro de duda acerca de que la novela contenía rasgos autobiográficos. Cuando Alan tomó la decisión, se colgó de profunda confianza. Tenía que existir un largo y un lugar donde el hombre quedara liberado de todo cuando le carcomía el alma, y era momento de buscar ese lugar. Escuché el eco del gritito ¡ih! ¡Qué asco! De Sheila cuando Sebastián contaba cómo la mujer de Lowell se desangraba en los brazos del escritor, y vi a Tiger sentado en el pupitre de Sebastián, golpeando el canto de la mesa con la mano plana. Sentía los dedos entumidos, y al mirarlo noté que de la punta de mis dedos había desaparecido la sangre por completo. Se veían cereos de tan blancos. Esto me ocurría usualmente en el invierno. Cuando había muchísimo frío, en este momento lo llamaban dedos cadavéricos. Reflexioné sobre si debería llamar a Sebastián, pero no me dieran ganas, sino que opté por llamar a Sus. Mas nadie descolgó. Volví a la mesa y hojeé el manuscrito, pero las líneas desaparecieron de mis ojos. Una vez más me levanté para marcar el número de Sus. Dejé de sonar unas 20 veces, pero tampoco respondió nadie. Entretanto, mis dedos parecieron morir. Ya ni siquiera los sentía. Me metí en el baño y dejé que la recorriera agua muy caliente. Los froté unos con otros, pero la vida no quería regresar a ellos. Volví al escritorio y otra vez hojeé el manuscrito, pero ahora noté que las 2 últimas páginas se habían pegado y las separé. En la última página encontré una semblanza de Lowell. Debajo había una imagen fotocopiada, pero el rostro de ella sobresalía en claridad. Tenía ojos despiertos, de aspecto adusto y frente alta, pero sobre la que caían oscuros mechones. Bajo la foto se leían las lecturas en letra cursiva. Ambrose Lowell nació el 3 de marzo del 81 en Suffolk, falleció el 14 de octubre en 1928 en Londres. Dejé caer la hoja, conocía ese rostro y supe de inmediato dónde lo había visto. En el viejo grabado del aguafuerte que había observado en el jardín de la casa de mi padre y que hacían 2 días había tenido en la mano, pero antes de que llegara fallé. No necesité más que 2 segundos para estar en el jardín. Había 2 hombres llenando la piscina y escuché el chorro de las mangueras. Ambos me saludaron afablemente. Sin tomarlos en cuenta, los pasé. Camino de la casa y el jardín, el grabado todavía estaba en su lugar. Yo tenía razón. El hombre de cabello oscuro y cara adusta, que entrelazaba sus pequeños dedos en los de la bella mujer, era Ambrose Lowell. Mi mirada voló de él a la mujer, y de la mujer al hombre rubio que tenía el lado derecho, mi bisabuelo. Con pánico y sin escoger, comencé a abrir las gavetas del escritorio de mi padre, una tras otra. Quería información, tenía que saber qué diablos significaba todo aquello. Mi cerebro comenzó a desvariar. Sentí que todo era un agujero en el que percibía a mi padre. Él o Michelle o Jane lo habían tramado todo. Alguien quería acabar conmigo. Alguien quería que yo perdiera los estribos. Por mi cabeza se dispararon los pensamientos más descabellados, mientras mis manos revolvían las gavetas cada vez con mayor desbarbajuste. Saltaron papeles con cuentas, lápices, sacapuntas, clips, postales, tarjetas, fotos y demás. Tiré al suelo la foto con la cara de Jane. La pisoteé. Saqué otra gaveta y luego otra hasta que un grito furioso me detuvo. Michelle estaba en la puerta. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué diantres estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Me quedé mirándola y luego contemplé el caos que había armado. Aquí concluyó mi propósito de encargarme de mi vida. Michelle se me aproximó, me tomó por la muñeca y me sacó del escritorio de mi padre. ¡Fuera!, me encaró con su voz y era gélida. Les enseñé los dientes. No, le grité en plena cara. Me quedaré aquí todo el tiempo que quiera. Y más vale que no te interpongas con tu mirada lo que yo haga en el cuarto de mi madre. ¿Entendido? Porque es mi padre. En todo caso, le tiene que importar a él, no a ti. No a ti. Michelle se quedó totalmente paralizada.
Lo sentí en la mano con la que me tenía tomada de la muñeca. Pensé que si ahora despegaba sus dedos, se romperían. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora mi padre estaba en la puerta con Val en los brazos. ¿Quién? Fascinada, contemplaba el desorden que había en el suelo. Michelle corrió hacia ella y le quitó los brazos de mi padre. ¿Quieres saber quién es este? Dijo mi padre, y le presenté el grabado. ¿Quién es este hombre de cabello oscuro? ¿Qué sabes de él? Mi padre observó la imagen y luego me miró. Estaba totalmente desconcertado. ¿Qué? Preguntó. ¿Por qué te interesa este viejo grabado? Porque yo, maldita sea, quiero saber qué está pasando aquí, grité. Quiero. Se acabó. Michelle se había puesto entre los dedos. Esto se está pasando de la raya, Alec. No quiero bramidos en esta casa. Quiero que... Michelle me señalaba como si yo fuera una epidemia o una maldición. Esto acabe de una vez. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no tenemos que ocupar nosotros de esto? ¿Qué nos importa? Dímelo, dime por qué su maldita madre ya no siguió. Porque ahora la que había comenzado a gritar era Val, tan alto y con un timbre tan elevado que pensé que los vidrios de las ventanas iban a saltar en 1000 pedazos. Michelle presionó la cabeza del Val contra su pecho y le habló suavemente para tranquilizarla. Se dirigió a Val como si fuera una bebé. Está bien, pequeñita, lo siento tanto. Todo va a estar bien. Tu mamá está contigo. Vamos afuera, ¿ok? Vamos a ver cómo van los hombres de la piscina. ¿Quieres que nos bañemos? Ya estaba en la puerta. Ahí se giró una vez más hacia mí. Piensa en lo que te dije en el coche, sisió entre dientes. Te lo dije en serio. Mi padre cerró la puerta. Se me acercó con los brazos abiertos. Lobita, ¿qué es lo que está pasando? Tú, Rebeca, me llamo Rebeca, bufé. Y quiero saber quién es ese hombre que está con tu abuelo. Mi padre se encogió de hombros. Su desconocimiento parecía auténtico. Parecía no entender qué me estaba ocurriendo. No lo sé, dijo desconcertado. Encontré el grabado luego de que tú me mandaste ese mail sobre el testamento de mi abuelo. Se me cayó y por eso lo recogí. No conozco a ese hombre. Lo único que sé es que la mujer que aparece en la foto fue la prometida de tu bisabuelo. Su nombre es un tabú. En nuestra familia parece que en ese entonces se armó un escándalo tremendo. Hasta donde sé, era bailarina y casi deja a tu bisabuelo vestido y alborotado por... Mi padre contempló agua fuerte. De pronto arrugó la frente. Ahora parecía que las circunstancias se aclaraban en su mente. Creo que por culpa de él. Empecé a pensar en la biografía de mi bisabuelo. Había conocido a una joven inglesa que lo dejó por otro la noche anterior de la boda. Por primera vez experimenté lo que es desear morir de amor. ¿Y qué más? Le pregunté a mi padre. ¿No sabes más? Mi padre meneó la cabeza. Yo era demasiado pequeño, dijo. Lo poco que he contado es todo lo que sé. Pero ¿por qué te interesa esto? ¿Por qué precisamente ahora sales con esto? Me mordí los labios. Antes por poco exploto con Tiger por la absurda creencia de que mi padre o Jane tenían que ver con la repentina aparición de que mi profesor de inglés. Pero aquí no había ningún conjuro, ni un callejón sin salida. La presencia de Tiger tenía que obedecer a otras circunstancias. Mi padre no podía sacarme de apuros. Quisiera saber otra cosa. Michelle, ¿por qué me odia tanto? Mi padre dio un paso hacia mí. La boca le temblaba y luego miró las cosas de su gaveta que yo había desparramado. Cuando descubrió la foto de Jane que yo había pisoteado intencionalmente, contuvo el aliento. Lo lamento y pasó la mano por la mejilla de Jane. Últimamente no le has hecho la vida fácil a Michelle, musitó. Su odio no tiene que ver con esto y eso tú lo sabes bien, le contesté a bocajarro. Siempre ha sido... No era mayor que Val cuando viniste a Estados Unidos. Con Michelle, yo era una niña pequeña, no una psicópata de atar como ahora. ¿Por qué, papá? ¿Es por Jane? ¿Qué culpa tengo? ¿Qué le he hecho yo a Michelle? Tú eres mi hija. Mi padre me miró a los ojos. Tú eres de mi carne y sangre. Yo no había contado con eso. Me lo quedé mirando. Ese no es motivo. Ustedes tienen a Val. Ella es... Repetí la expresión anticuada de mi padre. Ella es...
de la carne y sangre de ustedes. Mi padre meneó la cabeza. No es así, dijo. Michelle no puede tener hijos. A Val la adoptamos. Dejó la foto de Jane sobre su escritorio. Se dio media vuelta y salió de la casa del jardín. Val abortaba en la piscina. Llevaba flotadores. Val alborotaba en la piscina. Llevaba flotadores en los brazos y había dejado todo mojado a Michelle, quien sentada en el borde de la piscina bamboleaba las piernas dentro del agua. En cuanto Val me vio, me llamó con ambos brazos. «¡Métete al agua!», gritó. «¡Métete al agua!». Negué fuertemente con la cabeza. Mi padre había desaparecido en la casa y yo no podía permanecer aquí un segundo más. Era demasiado para mí. Delante de la puerta de entrada, apoyada en el Bentley, estaba Fallé. Se fue a la puerta del cobertizo y lo abrió. «Súbete», dijo. «Dile a tu padre que va a salir a dar una vuelta conmigo». De nuevo meneé la cabeza, pero Fallé me puso en la mano con el celular. «Si sigues comportándote así, te van a cerrar. Mejor llámale». Le mandé un mensaje y de inmediato llegó la respuesta de mi padre diciendo «OK». Cabe suponer que se sintió aliviado de que alguien se llevara a su hija perturbada mental. Fallé me llevó por ahí. Durante un rato me mantuve callada junto a ella, mientras escuchaba la radio. El sol se había puesto. Corríamos por la costera del Pacífico siempre junto al mar, en dirección opuesta a Venice Beach. Los montes eran más altos, el mar parecía revuelto, el cielo más oscuro. Le conté a Fallé de la aparición de Tiger en mi nueva escuela. Reaccionó de manera parecida a como lo había hecho ayer en la playa. Estuvo escuchando sin comentar gran cosa. Solo cuando le conté la novela de Lowell. Hasta aquí el capítulo 27 de Lucian, de Isabel Averi. Gracias por escucharme.